Adam Smith, Kirkcaldy, bautizado el 16 de junio, o S1, 5 de junio, de 1723, Edimburgo, 17 de julio de 1790, fue un economista y filósofo de la Ilustración escocesa, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es conocido principalmente por su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones 1776/An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, que es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Fue el primero en escribir una obra que trata la economía como un sistema integral y como una disciplina académica y moderna. Smith se niega a explicar la distribución de la riqueza y el poder en términos de la voluntad de Dios y, en cambio, apela a los factores naturales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos y a las interacciones entre ellos. Entre otras teorías económicas, su trabajo introdujo la idea de la ventaja absoluta. Debido a dicho trabajo, que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema de la riqueza y el fundamento de una nueva ciencia entonces denominada economía política, a Smith se le conoce generalmente como el padre de la economía moderna. Fue rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Se publicaron dos obras de Adam Smith en vida, La teoría de los sentimientos morales, 1759 y Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, 1776, conocido como La riqueza de las naciones. Además, se publicaron póstumamente Lecciones de jurisprudencia, escritas en 1763 por sus estudiantes, mejorada por Edwin Cannon en 1869 y finalmente la edición de Glasgow de las obras y correspondencia de Adam Smith en 1976, y Ensayos sobre temas filosóficos, 1795 recopilados por sus albaceas literarios, Joseph Black y James Sutton, 2, 3, 4, 5. Además, Adam Smith tenía las intenciones de publicar dos libros más, uno sobre principios generales e historia del derecho y el Estado, justicia, administración, finanzas públicas, la defensa y de ámbitos legislativos, y el otro sobre la historia filosófica de todas las ramas de la literatura, de la filosofía, poesía y oratoria. La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam Smith que plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico, conocida comúnmente como teoría de la ventaja absoluta, ya que Adam Smith tomó los costes de producción en términos absolutos. Según los principios establecidos en sus obras, los distintos bienes deberán producirse en aquel país en que sea más bajo su coste de producción y desde allí, exportarse al resto de las naciones. Por tanto, define la denominada ventaja absoluta como la que tiene aquel país que es capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, es decir, con un coste de producción menor. Defiende además el comercio internacional libre y sin trabas, para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento económico, y este comercio estaría basado en el principio de la ventaja absoluta. Asimismo aboga por favorecer la movilidad internacional de los factores de producción. Adam Smith fue un filósofo y economista escocés nacido en 1723 y considerado el padre de la economía moderna. Su pensamiento cambió profundamente la manera en que entendemos la economía, la libertad del mercado y el papel del Estado. ¿Qué hizo Adam Smith? Adam Smith escribió dos obras fundamentales. La teoría de los sentimientos morales, 1759, habló sobre la moral, la empatía y el comportamiento humano. Planteó que los seres humanos buscan aprobación de los demás y que existe una especie de espectador imparcial dentro de nosotros que guía nuestra conducta moral. La riqueza de las naciones, 1776, es su obra más famosa. Fundó la economía como ciencia moderna. Explicó cómo funciona el mercado libre, la división del trabajo, y propuso el concepto de la mano invisible, una metáfora que sugiere que cuando las personas persiguen su propio beneficio, muchas veces ayudan sin querer al bienestar de todos. ¿Por qué hizo eso? Adam Smith quería entender cómo funciona la sociedad y cómo mejorarla. Vivía en una época de grandes cambios, la revolución industrial y el auge del comercio. Quería responder preguntas como, ¿por qué unas naciones son ricas y otras pobres? ¿Qué hace que las sociedades prosperen? ¿Cuál es el papel del gobierno y del individuo? ¿Engranaje cómo lo hizo? Estudió con profundidad la filosofía, historia, política y economía. Observó la realidad económica de su tiempo,
especialmente en Escocia e Inglaterra. Analizó el comportamiento humano desde una base ética y social, no solo económica. Enseñó en universidades y tuvo contacto con otros pensadores importantes de la Ilustración escocesa que estudió. Estudió filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Luego fue a la Universidad de Oxford, donde siguió profundizando en filosofía, lógica y retórica. Se interesó por la ética, la política, la economía y la psicología social. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué estudió eso? Smith quería entender cómo funcionan los seres humanos en sociedad, cómo toman decisiones y cómo se puede organizar un sistema justo y eficiente. Creía que con el conocimiento se podía mejorar la vida de las personas. ¿Qué hizo? Fundó la economía moderna, escribió La riqueza de las naciones. ¿Por qué lo hizo? Para entender y mejorar el funcionamiento de la sociedad y la economía. ¿Cómo lo hizo? Observando, enseñando y escribiendo desde la filosofía y la ética. ¿Qué estudió? Filosofía moral, ética, lógica y economía. ¿Por qué estudió eso? Porque quería entender al ser humano y su vida en sociedad. Adam Smith creó la base de la economía moderna. No inventó la economía, pero fue el primero en darle forma científica y filosófica, con ideas que todavía usamos hoy. Que creó Adam Smith. La economía clásica. Fue el primer gran sistema económico basado en el libre mercado, la división del trabajo y el interés individual que genera bienestar colectivo. El concepto de la mano invisible. Propuso que cuando cada persona busca su propio beneficio, sin querer también ayuda al bienestar general de la sociedad, como si una mano invisible guiara la economía. La teoría del valor trabajo. Dijo que el valor de un bien depende de la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. La idea de que el comercio libre trae prosperidad. Smith defendió eliminar muchas restricciones del gobierno sobre la economía. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué lo creó? Porque vio que el mundo estaba cambiando rápidamente con el comercio, la industria y el trabajo. Smith quería explicar cómo funcionaban realmente los mercados, mejorar la riqueza y bienestar de las personas, crear una guía para que los gobiernos no entorpecieran la economía. Le preocupaba que las intervenciones estatales mal diseñadas y los monopolios perjudicaran a la sociedad. Engranaje. ¿Cómo lo creó? Observando cómo trabajaban los mercados y las personas, analizando cómo se produce la riqueza en diferentes países, estudiando filosofía, historia, derecho y economía, escribiendo su obra maestra, La riqueza de las naciones, 1776, que reunió todos sus descubrimientos. ¿Quién lo apoyó y por qué? Su madre. Lo apoyó emocional y económicamente durante toda su vida. Vivió con ella hasta que murió. David Hume, filósofo escocés, fue su amigo cercano. Lo influenció mucho con ideas de la Ilustración y lo ayudó a publicar sus obras. La Ilustración escocesa fue parte de un movimiento intelectual en Escocia que impulsó la razón, el conocimiento y la ciencia. Ricos comerciantes y políticos británicos apoyaron sus ideas porque veían en ellas una forma de aumentar el comercio y reducir los impuestos. ¿Cómo apoyaron a Adam Smith? Su madre lo apoyó toda su vida emocionalmente y económicamente. Gracias a ella, pudo dedicarse a estudiar y escribir sin preocuparse por trabajar para sobrevivir. David Hume fue su amigo filósofo y lo motivó a escribir y publicar sus obras. También lo ayudó a difundir sus ideas entre otros intelectuales. Universidad de Glasgow lo contrató como profesor de filosofía moral, lo que le dio prestigio, salario y tiempo para pensar, investigar y escribir. Gobierno británico. Después de publicar La riqueza de las naciones, el gobierno lo contrató como comisionado de aduanas en Escocia, reconociendo su valor intelectual. El público culto y comerciantes apoyaron sus ideas porque promovían el libre comercio y explicaban cómo generar riqueza sin tantas trabas del Estado. Estrella blanca mediana. Fue importante Adam Smith, porque, sí, fue muy importante, porque revolucionó la economía. Antes de él, no existía la economía como ciencia. Smith la convirtió en una disciplina racional y basada en principios claros. Creó ideas clave del capitalismo moderno, como la mano invisible, la división del trabajo, el valor trabajo y la libertad de mercado. Inspiró nuevas políticas económicas. Sus ideas influyeron en gobiernos de Europa y América que empezaron a promover el libre comercio. Ayudó al progreso de las sociedades industriales. Mostró cómo el trabajo y el comercio podían generar bienestar para todos si se organizaban bien. Fue famoso ¿por qué y cómo? Sí, fue muy famoso en vida y más aún después de su muerte.
¿Por qué fue famoso? Mano escribiendo por su libro La riqueza de las naciones 1776, que se convirtió en un éxito intelectual en toda Europa, porque explicaba cómo mejorar la economía real, algo que los políticos, empresarios y ciudadanos necesitaban entender. ¿Cómo se hizo famoso? Fue parte del movimiento ilustrado, y sus ideas circularon entre filósofos, políticos y economistas. Su libro fue leído por gobernantes, comerciantes, académicos y reformadores. Lo invitaban a debatir, viajar y colaborar en ideas económicas y sociales importantes, quien ayudó a Adam Smith a hacerse famoso. David Hume, filósofo escocés, fue su amigo más cercano, lo motivó a escribir, lo recomendó entre intelectuales y lo ayudó a difundir sus ideas. La Ilustración escocesa, un grupo de pensadores como Francis Hutcheson y otros académicos lo rodeaban. Todos compartían ideas sobre libertad, razón y progreso, y promovían sus escritos. Universidades y académicos europeos, profesores y filósofos de otros países leían sus libros y los discutían, lo que hizo que su nombre se expandiera por toda Europa. Gobierno británico y comerciantes lo apoyaron porque sus ideas beneficiaban el crecimiento económico y el comercio. Difundieron su libro porque veían que servía para gobernar mejor. ¿Ayudó Adam Smith al ser humano? Sí, ayudó profundamente a la humanidad. Fue uno de los primeros pensadores en explicar cómo mejorar la vida de las personas a través del trabajo, el comercio y la libertad económica. Cómo ayudó al ser humano, mostró cómo generar riqueza real para todos. Explicó que si se eliminan trabas al comercio y se permite la competencia libre, la economía crece y hay más oportunidades para todos. Defendió la libertad económica. Creía que cada persona, actuando en su propio beneficio, puede mejorar la sociedad entera. Su famosa idea de la mano invisible describe cómo el interés individual puede producir bienestar colectivo. Combatió los monopolios y privilegios injustos. Criticó que los gobiernos favorecieran a ciertos grupos ricos. Propuso igualdad de oportunidades y menos intervención injusta del Estado. Inspiró mejores políticas públicas. Sus ideas influyeron en reformas que redujeron impuestos, eliminaron barreras al comercio y mejoraron las condiciones para trabajar y emprender. Marca de verificación gruesa blanca, ¿qué hizo exactamente para ayudar al ser humano? Escribió La riqueza de las naciones 1776, donde enseñó cómo funciona el mercado. Propuso un sistema económico justo y productivo. Dio herramientas para que los países se desarrollen sin explotar a su gente. Introdujo ideas como la división del trabajo, que aumentó la eficiencia en fábricas y comercios. Datos curiosos de Adam Smith: tenía una memoria increíble, pero muy distraída. Adam Smith era muy inteligente, pero extremadamente distraído. Se decía que podía caminar por la calle hablando solo o perderse en sus pensamientos al punto de olvidar dónde estaba. Una vez, caminando mientras pensaba, terminó en el campo a kilómetros de su casa sin darse cuenta. Fue secuestrado por gitanos cuando era niño. A los 3 años, un grupo de gitanos lo raptó, pero su tío lo encontró y lo rescató. Este hecho quedó registrado en su biografía. Hablaba consigo mismo en voz alta. Cuando pensaba en ideas filosóficas o económicas, murmuraba o hablaba solo. Muchos decían que parecía raro, pero en realidad estaba razonando en voz alta. Nunca se casó. Smith nunca tuvo pareja ni hijos. Vivió toda su vida con su madre y dedicó casi todo su tiempo a estudiar, enseñar y escribir. Era profesor desde los 28 años. Comenzó a dar clases de filosofía moral en la Universidad de Glasgow a los 28. Ahí empezó a desarrollar sus ideas económicas. Avión viajó por Europa con un noble joven. Fue tutor del hijo del duque de Buccleuch. Gracias a eso, viajó por Francia y conoció a pensadores como Voltaire, Rousseau y Queneau, lo cual influyó en su pensamiento. Era muy generoso y ayudaba en secreto a los pobres. Aunque hablaba poco de eso, donaba dinero y ayudaba económicamente a gente necesitada, pero sin buscar reconocimiento. Publicó su libro más famoso en el año de la independencia de EU. La riqueza de las naciones se publicó en 1776, el mismo año en que se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Quemó muchos de sus escritos antes de morir. Smith pidió que después de su muerte se quemaran la mayoría de sus papeles no publicados, porque no quería que salieran al público ideas inacabadas. Su tumba está en Edimburgo, pero casi nadie la visita. Aunque fue uno de los pensadores más influyentes del mundo, su tumba es sencilla y poco conocida, en el cementerio de Canningat. Adam Smith fue un pensador muy influyente, pero también recibió críticas en su época y después. Marca de cruz. ¿Fue criticado Adam Smith? Sí, fue criticado,
tanto por otros pensadores de su época como por filósofos modernos, porque lo criticaron, por su idea de la mano invisible. Algunos decían que era demasiado optimista pensar que el mercado se regula solo. Filósofos y economistas como Karl Marx, siglos después, criticaron esta idea porque ignoraba la explotación de los trabajadores. Por confiar mucho en el libre mercado, le decían que dejar todo al mercado podía llevar a abusos, pobreza o desigualdad. Otros filósofos decían que el Estado debe intervenir más para proteger a los más débiles. Por algunas contradicciones en sus obras. En la teoría de los sentimientos morales, Smith hablaba de empatía y justicia. En la riqueza de las naciones, parecía centrarse más en el interés individual. Algunos decían que sus dos libros se contradecían. Por ignorar a las mujeres, a los pobres y a las colonias. Fue criticado por no hablar lo suficiente sobre la situación de los más vulnerables, como mujeres, esclavos o pueblos colonizados, como lo criticaron. En artículos filosóficos y económicos, muchos pensadores después de él, como Marx, Keynes, Amartya Sen, analizaron sus ideas y mostraron sus límites. Académicos decían que su sistema económico no consideraba bien las crisis, la desigualdad o los problemas sociales. Algunos críticos religiosos también lo atacaron por su visión laica y racional del mundo. Adam Smith criticó algo, ¿por qué y qué criticó? Sí, Smith fue muy crítico con muchas cosas de su tiempo. Aquí lo que más criticó los monopolios. Decía que cuando una empresa controla todo, sube los precios y explota a la gente. Apoyaba la competencia libre y justa. Criticó el mercantilismo. Esta era una política económica antigua que buscaba acumular oro y controlar el comercio. Smith dijo que eso solo beneficiaba a unos pocos y perjudicaba a la sociedad entera. Criticó la intervención excesiva del Estado. No quería un Estado ausente, pero sí criticaba que el gobierno interfiriera demasiado en la economía. Báscula criticó los privilegios injustos. Atacó a los nobles, gremios y clases privilegiadas que usaban su poder para bloquear el progreso de otros. Criticó el colonialismo. Aunque no se oponía completamente a la colonización, sí denunció los abusos económicos y el maltrato a pueblos colonizados.